Secretos a voces. Uno de los mayores logros o conquistas de la humanidad es el secreto. Dice el sociólogo alemán, o dijo el sociólogo alemán Georg Simmel. Lo considera uno de los mayores logros o conquistas. ¿Por qué? Porque permite una ampliación de la vida y la creación de un segundo mundo detrás del mundo aparente. Entonces el secreto no es simplemente un hecho que no se sabe, un dato que no se conoce, sino es una forma social, es algo que nos hace humanos. Pues mi mensaje para hoy sería ese, que al cabo de esos 60 minutos estén también convencidos de que merece la pena prestar atención a secretos. ¿Dónde se crean secretos? ¿Quién tiene secretos? ¿Quién guarda secretos? ¿Quién comparte secretos? ¿Y cómo se comunican secretos? Y claro, siempre qué asuntos adquieren el estatus de ser secretos. ¿Por qué puedo hablar del tema? Bueno, del 2012 al 2016 dirigí un proyecto aquí en el Departamento de Romanística de la Universidad de Viena sobre secretos en la obra de Calderón y en la Casa de los Austria de Madrid. O sea, estamos en el siglo XVII y yo muy agradecido todavía en 2026 a mis colaboradores Simón Kroll y Fernando Rodríguez Gallego, quienes conmigo editaron la comedia El secreto a voces de Pedro Calderón de la Barca en versión española y en versión bilingüe. Esa es la versión bilingüe. Y con un grupo de estudiantes que entonces en el 2010 montaron la comedia y la representamos en varios sitios, sacamos este libro, Laute Geheimnisse, Calderón de la Barca und die Chiffren des Barock. Recomiendo la traducción al alemán del siglo XVIII de Ondal Gris, que es magnífica, de la gran comedia El secreto a voces, y está aquí en ese tomo Calderóns Meisterdramen. También recomiendo Revista de Occidente, todo un número monográfico dedicado al fenómeno del secreto. Pues voy a hablar de esa comedia de Calderón, publicada, estrenada, montada en 1642. Luego voy a hablar un poco sobre clasificaciones, tipologías del secreto y en último lugar voy a hablar sobre secretos de los españoles, las españolas, la relación entre España, su cultura, su sociedad y el secreto. ¿Qué hace falta para montar una buena comedia? Pues me van a decir, hace falta un asunto amoroso. Hace falta, creo que siempre es un ingrediente de la comedia, que los débiles de algún modo resultan más listos que los poderosos, ¿no? O los jóvenes más listos que los viejos, ¿no? El padre autoritario que dice, tú te casas con ese, pero la hija es más lista y inventa estrategias para no hacer lo que quieren los padres. Bueno, pero ¿qué hace falta para montar una buena historia, una buena comedia de secretos? O tal vez mejor sería decir, el secreto siempre ha sido, es y se hará un excelente elemento para montar una comedia. O sea, comedia, asunto amoroso, secreto y relaciones de poder que se ponen patas arriba. En ese espacio en que la gente acude al teatro y por breves momentos se libera de las preocupaciones, de las penas del mundo real, cotidiano. Bueno, en nuestra comedia tenemos
un secretario, es el personaje central. El secretario se llama Federico. Me van a decir, bueno, secretario, qué aburrido es eso, alguien que escribe los papeles para su amo, para su señor, pero en el siglo XVII, en ese año 1642, año bastante conflictivo y duro para España, desde luego no fue así. Los secretarios, podríamos decir, eran un poco como los secretarios generales de partidos comunistas, tal vez no tanto, pero hombres de gran poder. Pues tenemos un secretario que se llama Federico. ¿Y qué le pasa a ese secretario para que sea comedia? Bueno, debe estar enamorado. ¿Y qué le conviene de quién debe enamorarse para que haya un conflicto, para que haya una tensión, para que haya un mundo denso y concentrado de conflictos? Con su patrona, con su señora, la duquesa Flérida, duquesa de Parma. Pues no, él no está enamorado de ella, pero curiosamente ella está enamorada de él. Pero como ella es duquesa y él es poderoso, he dicho, pero sin embargo es secretario, no puede aspirar a un amor tan alto. No, él está enamorado de Laura, y Laura es la dama de la duquesa. Y Flérida, locamente enamorada de él, o sea, debe ser un secretario muy guapo, locamente enamorada, sospecha algo, está con la mosca detrás de la oreja, sospecha de que ese secretario tiene amores, pero tiene amores secretos. Y entonces, y ella también está enamorada de él, pero no sabe quién es su dama, con la cual se escribe, tiene encuentros secretos, algo está ahí pasando. Entonces, ella se pone a investigar. ¿Quién es la dama que Federico ama? Creo que incluso es una rima en la comedia, ¿no? Entonces ya tenemos dos secretos. El secreto no confesado de la duquesa para un subalterno y el secreto de Federico para Laura. Y claro, para que sea plausible que eso no conviene, Laura ya está prometida a su primo Lizardo, que también ahí en esa corte de Parma desempeña una función. Bueno, todos están emparentados, todos son primos. Laura es la prima de Flérida y parece que entre Federico y Flérida también hay una relación de parentesco. Uno de los rasgos de Calderón es que siempre crea una enorme tensión en sus relaciones humanas. ¿Y cómo se consigue eso, no? Que crea vínculos múltiples entre la gente. Por ejemplo, no solamente tienen una relación en cuanto a función. Laura es la dama de honor, la camarera, digamos, de Flérida, sino también es pariente. También hay vínculos de sangre. Federico es secretario y al mismo tiempo ella está enamorada de su secretario, pero no lo puede confesar por la diferencia jerárquica que hay entre ellos. Pero ahora un truco que es muy interesante en Calderón. Flérida entonces se obsesiona, y es curioso, la comedia trata menos de historias de amor o relaciones humanas, sino realmente, ya lo dice el título, El secreto a voces, es, digamos, una metacomedia que plantea el problema de la comunicación humana y los recursos, las estrategias, los aspectos de comunicación humana. Muy interesante, ¿no? O sea, una comedia que no pone en el centro un personaje, una figura, como digamos las comedias de Molière, Le Malade Imaginaire o L'Avare, sino la comedia trata de asuntos de comunicación. El tema realmente es la comunicación. Bueno, y uno de los trucos que Calderón una y otra vez emplea en sus comedias y crea unos efectos considerables es la persona que persigue el secreto
Bueno, si ustedes están muy ansiosos de llegar a conocer una cosa, hace falta que encuentren ayudantes, gente que les ayuda, ¿no? Agentes espía. Entonces, lo primero que hace Flérida es que soborna, corrompe al criado de Federico, que es Fabio. El típico criado gracioso, cínico, satírico, cómico de comedia calderoniana, Fabio. Y entonces Fabio no se resiste mucho, está muy dispuesto a vender los secretos de Federico a la duquesa. Y el secreto que más le obsesiona es ese secreto: ¿quién es la dama a quien Federico ama? Pero eso es bastante, digamos, no es tan original. Lo original es que Flérida también elige como confidente a Laura, su propia dama. Entonces, y él le dice, mira, baja tú al patio por la noche, baja tú al secreto por la noche, a ver quién, porque yo he sabido por un espía que Federico va a bajar por la noche al jardín y se va a encontrar con su amada. Baja tú a ver con quién se encuentra. Claro, ahí está luego la gracia y luego lo que nos gusta, nos recrea, nos causa placer a los espectadores, que siempre estamos del lado de los débiles en una comedia de que Laura puede hacer dos cosas opuestas a la vez, también muy Calderón, muy barroco. Puede ser, o sea, la perseguidora perseguida, ¿no? O sea, la perseguida y la vigilante, y la que escabulle la vigilancia a la vez, ¿no? O sea, o dicho de otro modo, él se pone de guardia en el jardín, obedeciendo al mandato de su señora, pero al mismo tiempo puede acudir al encuentro amoroso. Y por la mañana se encuentra otra. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué has visto en el jardín? Bueno, yo he estado todo el tiempo, toda la noche muy gustosa allí. Ironía dramática, subtexto, nosotros sabemos por qué ha estado tan gustosa ahí. Pero no, salvo yo, no ha estado nadie más. ¿No? Dice la verdad, pero al mismo tiempo engaña a su señora. Un truco también muy de la comedia barroca, engañar con la verdad. ¿Cómo es posible eso con ese desdoblamiento de un personaje, ¿no? Que el mismo personaje es la que está encargada con la investigación, y al mismo tiempo es ella el personaje que está investigado. Pues eso es el truco calderoniano, y ahí investiga, digamos, los mecanismos, la dinámica del secreto, ¿no? Ese motivo del fiarse del personaje menos indicado. También lo tenemos en otras comedias, ¿no? También historias de amor, y uno escoge como amigo y confidente justamente quién es su peor rival en esa historia amorosa, pero no sabe que ese es su rival, y entonces, claro, pero nosotros lo sabemos. También hablando de secretos, cuando hablamos de secretos hablamos de información y de reparto de información, y Calderón es uno de los grandes maestros en lo que se llama ironía dramática. Realmente precursor de las mejores series contemporáneas como Mad Men, ¿no? Que también siempre tenemos encuentros entre gente. Nosotros sabemos cosas sobre ellos que ellos no saben. O sea, nosotros sabemos más, y a eso como público nos causa ese placer de observar lo que pasa sobre el escenario desde una posición privilegiada. Hasta el momento en que Calderón, y muchas veces se burla lo consigue, también se burla de nosotros. Pero eso normalmente se lo reserva para el tercer acto. Hablemos un poco de segundo punto, de tipologías del secreto, o sea, qué secretos hay, cómo se pueden clasificar secretos, ordenar secretos para
comprender un poco mejor su función social y cultural. El siglo XVI y XVII distinguen entre arcana dei, o sea, este segundo apartado tendría como título Hay secretos y secretos, pues distinguen entre arcana dei, los secretos de Dios, o sea, las resoluciones de Dios que, según claro, la teología barroca de la Contrarreforma, en última instancia, los humanos no somos dignos de saber lo que sabe Dios, o sea, los secretos más grandes quedan reservados a Dios. Arcana Dei, arcanum secreto, ¿no? Arcana Dei, los secretos de Dios. Arcana cordis, los secretos del corazón, de la conciencia, que muchas veces también solo compartimos con Dios, rezando o en el confesionario. Y entonces quienes cuentan entre los más poderosos en la corte de Madrid de 1642, quien tiene mucho poder porque sabe muchos secretos íntimos, el confesor, ¿no? Los confesores del Felipe IV, todo el mundo sabía, y por eso se acudía a los confesores para ejercer influencia sobre el rey, ¿no? Pero el confesor puede aprovechar ese puesto privilegiado que le da el confesionario, Beichtstuhl, para conocer secretos que deberían ser arcana cordis, pero no siempre lo son, sino también ahí se mezclan los arcana cordis con los arcana imperii. Tácito es el primero que usa esa expresión arcana imperio, los secretos del imperio, ¿no? Los secretos que deben reservarse los poderosos, el rey, sus ministros, sus confidentes más íntimos, el círculo más íntimo, porque de otro modo no se podría velar por el bien de los reinos en una campaña militar, ¿no? Si todo el mundo está al tanto de la fuerza de las tropas españolas o del momento en que se va a iniciar una campaña militar, entonces peligraría la campaña. Secreto, arcana, imperii. El sociólogo alemán Niklas Luhmann distingue entre el asunto, el tema del secreto, el asunto que queda convertido en secreto, ¿no? Una historia de amor, o una intriga, una conjura, una conspiración y otros asuntos más, ¿no? Entre los más leves, ¿no? Hasta tal día no se debe enterar de que pienso regalarle una maravillosa cosa, una joya en su cumpleaños, ¿no? Y todo se estropea si el secreto trasciende, si el secreto se sabe antes de tiempo. Ese sería el asunto temporal, ¿no? O sea, los secretos tienen una historia. El secreto de Laura y Federico tiene una historia. Se crea con el inicio del amor secreto. Luego toda la comedia vive de ese suspense, de esa tensión, porque Calderón en eso también es un gran maestro. Van a ser descubiertos, van a ser descubiertos, van a ser descubiertos. Y siempre está a punto, el secreto está a punto de, digamos, explotar, ¿no? La bomba está a punto de explotar. Claro, no explota, bueno, sí que explota, pero solo al final de la comedia. Y se resuelve el asunto de manera inesperada para nosotros. No se lo digo ahora porque realmente merece la pena leer esa comedia, El secreto a voces, Das laute Geheimnis. Yo la leí en traducción alemana de Gries, siglo XVIII, y realmente raras veces me ha pasado que una obra de teatro clásica, leyéndola, que no es lo mismo que viéndola sobre un escenario, pero realmente casi la leí como una novela de detectives, detectivesca en una sola noche, porque realmente Calderón es un gran maestro en la tensión y en giros inesperados
y en una resolución inesperada. O sea, no se lo voy a spoilear, basta decir que tiene un papel importante la voz y la oscuridad. Y bueno, tal vez con eso ya haya dicho demasiado, pero claro, a Calderón siempre le gustan las paradojas y no le gusta que un secreto llegue a saberse de día, sino el momento en que se revela debe ser. Bueno, no digo más. Lean la comedia, que es grande, y pueden leer en nuestra edición bilingüe El secreto a voces, das laute Geheimnis, también para preparar el examen. Luego me van a preguntar, bueno, el secreto a voces, nos habla tanto, todo el tiempo nos habla de secretos, ¿qué pasa con el secreto a voces? Bueno, luego lo vamos a tocar brevemente. Que no se me olvide. Pero quedamos en que Luhmann distingue entre el asunto, el aspecto temporal del secreto, o sea, su evolución en el tiempo, y el aspecto comunicativo y relacional. O sea, cómo se comunica, con quién se comunica, en qué momentos se comunica un secreto. Y eso tiene una enorme importancia cuando hablamos de cómo funcionamos los humanos. Y sería interesante los orígenes en la evolución, pero dos cosas están claras. Nos encanta compartir secretos. ¿Sabes de lo que me he enterado? De que lo que he visto anoche paseando por ahí, he visto que tal, ¿no? Bueno, nos causa gran placer poseer secretos, ser guardianes de secretos, y nos causa enorme placer compartirlos con otros, sobre todo si es una información privilegiada. Y no voy a hablar ahora sobre las comisiones que deciden sobre cátedras, ¿saben? Esas comisiones y todo máximo secreto y nada debe saberse antes de la fecha indicada. Pero tengan por seguro, si alguien es miembro de una comisión así y luego sabe, ya está decidido, esa cátedra de Viena se la van a dar a tal, o lo más probable es. Tengan por seguro que no será capaz de guardar el secreto según las reglas de juegos, que sino que va a haber alguna llamada telefónica, mira, como somos tan amigos. Y claro, de eso te llamo porque somos tan amigos y ya te doy la información de que estás muy bien situado en esa carrera por tal puesto. Le voy a dar una alegría a esa persona, pero sobre todo eso va a crear un vínculo entre nosotros, un vínculo que puede ser fuertísimo, porque si yo le honro con una información privilegiada, siempre digo algo sobre nuestra relación. Claro, y Calderón le da una vuelta irónica, ¿no? Flérida le dice a Laura, tú como eres mi deuda y tan amiga, tú eres la única de quien puedo fiarme, y tú baja al jardín a llegar a saber quién es la amante de Federico. Pues asunto temporal, relacional y temático, digamos. Goffman, un sociólogo americano, y el artículo está aquí en ese número monográfico de Revista de Occidente, propone otra clasificación que también me parece útil. Él distingue entre secretos profundos, secretos oscuros, secretos estratégicos y secretos de grupo. ¿Cuál es la diferencia? Los secretos oscuros o profundos son asuntos de que por la gravedad del asunto se han convertido en secreto. Bueno, un crimen, una práctica sexual no tolerada por la sociedad, ¿no? Algo que causaría daño a la reputación de la persona.
Bueno, un parto secreto de una doncella del Cádiz del siglo XVIII que se ha quedado embarazada antes de casarse, secreto profundo en aquellos tiempos. En Viena 2026 ya no tanto, pero entonces sí, ¿no? Entonces, o sea, un secreto profundo es algo que pondría en peligro la reputación de una persona. Eso es grave en España, en la España de que hablamos, o sea, perder la reputación pública o si la imagen pública queda dañada, eso realmente puede equivaler a una muerte social. O sea, es una cosa que la gente realmente temía o que horrorizaba a la gente. Secretos profundos, secretos estratégicos son otros que en sí no entrañan, digamos, gravedad ni peligro, pero no deben saberse para llevar a cabo un proyecto. Digamos, una fuerza enemiga en una guerra, en una campaña militar del siglo XVII, guerra de los 30 años, pongamos, y las cosas que se hicieron entonces, cavan un túnel debajo de una ciudad, ¿no? Los turcos cavaron túneles debajo, o los otomanos, en los años 1680. Ya hubo túneles debajo de Viena, ¿no? Cavados por las fuerzas hostiles, y entonces, y ahí con explosivos, y en un momento dado los túneles iban a explotar y iban a volar toda la ciudad, ¿no? Entonces, claro, es secreto estratégico, o no llega a conocerse hasta que se lleva a final al proyecto, o se llega a conocer y desde luego entonces es grave. Secreto estratégico, que solo deben saber unos cuantos. Es el gran problema del secreto, eso en las entrevistas, digamos, de narcotraficantes o en asociaciones criminales, mafiosas, siempre lo dicen. Es fácil guardar un secreto entre 2 personas, entre 3 personas, pero si son proyectos de mayores dimensiones, entonces es muy difícil conseguir que todos mantengan la boca cerrada. Y siempre puede haber alguien que, mira, bueno, hay esa conjura, esa conspiración, ¿qué es lo que me aporta más beneficio? ¿Mantenerme fiel a la conspiración o ir con el cuento, delatarlo, revelar el secreto y tal vez conseguir más beneficio de los que estarán interesados en saber de esa conjura, de esa conspiración, de esa intriga, antes de que sea llevada a cabo? Entonces, el tema de en quién puedo confiar, a quién puedo fiar mis secretos, es un tema en la política, en la diplomacia, en asuntos sociales de enorme peso. Un último punto antes del descanso, o bueno, 2 o tal vez 3, podemos distinguir también entre secretos reflexivos y secretos simples. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un ejemplo sencillo. Podría darse que en el jardín de su casa hay un tesoro escondido y ustedes lo saben. Entonces solo les toca conseguir, no sé, un plano, un mapa, un dibujo donde exactamente está escondido el tesoro. Flérida sabe que Federico tiene una amante. Lo que quiere conseguir es el nombre de la amante. Y gran sorpresa cuando al final se da cuenta, ¿no? Es el secreto simple. Luego, interesantes también en el ámbito político, estratégico, militar, son los secretos reflexivos. O sea, hay un secreto, pero los interesados ni siquiera saben de que hay secreto.
O como dice un ministro de defensa norteamericano, there are things we do not know and there are things we do not even know we do not know. Secreto reflexivo, ¿no? Si ustedes no saben que en el jardín de su casa no hay, si hay un tesoro en el jardín de su casa y ustedes ni siquiera saben que ahí hay un tesoro, desde luego su reacción, su actitud, sus acciones son totalmente diferentes. Secretos reflexivos, secretos simples. Entonces, crear secretos, comunicar secretos, compartir secretos, siempre quiere decir, o dicho de otro modo, un secreto, espero que les haya convencido de eso, un secreto no simplemente es un hecho silenciado, una cosa tapada, una cosa que no se sabe, no. Crear secretos significa privilegiar una información. De tres maneras. Se privilegia la información. Eso por el simple hecho, mira, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Ya con eso despierto cierta curiosidad. Eso que me va a decir ahora será algo más interesante de lo que se comunica a todos en la plaza pública. O sea, se privilegia la información, se privilegia la relación, otra vez Georg Simmel, la confianza es una de las mayores fuerzas agglutinadoras sociales. Die Vertrauen ist eine der größten Bindekräfte. ¿No? Si incluso el tirano más despótico, totalitario, si no tiene unos cuantos secretarios, agentes, espías en quienes confiar, médicos, está perdido. Se privilegia la relación y se privilegia el medio de comunicación. O sea, si por ejemplo les doy un papel o ustedes encuentran, digamos, en un desván, en un baúl, un antiguo papel y ese papel muestra unos caracteres muy extraños, unas letras que ustedes no son capaces de leer, eso ya por sí mismo, por el simple hecho de que ahí haya unos caracteres curiosos, extraños, unas cifras en español, eso por sí mismo ya les causará, despertará su curiosidad. Y luego puede ser que el contenido sea el contenido más trivial del mundo, pero es ya por sí más interesante que algo que no se ha puesto en cifra, porque si yo pongo algo en cifra es que quiero limitar el grupo de personas que podrían llegar a participar en el conocimiento de esta información. Y tal vez conviene una última, y con eso llegamos al secreto a voces, una última distinción, y sería la distinción entre la criptografía por un lado y la esteganografía por otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Y es interesante, y con eso llegamos al truco, al ingenio de Calderón. Criptografía es cuando ustedes ven, digamos, una serie de cifras sobre un papel, AP, 2, AP, yo qué sé, calavera, estrellita, y por el contexto global ustedes quedan convencidos, yo qué sé, porque somos un servicio secreto en una guerra y le han pasado ese papel ya, o se lo han quitado a un enemigo, entonces ya por el simple hecho de que ahí haya quedan convencidos que ahí hay un mensaje encriptado, en cifra, ¿no? Ahora pongamos, aquí tenemos una carta, ustedes encuentran esa carta, informa la esposa del embajador, informa a una amiga sobre un hecho curioso que ha pasado en la corte de Viena. Entonces,
eso no les causará ninguna sospecha de que detrás pueda haber otro mensaje. Ahora pongamos que Ferdinand y yo, Bárbara y yo, nos hayamos puesto de acuerdo. Mira, te voy a escribir unas postales, unas cartas muy inocentes en las cuales hablo de lo bonito que es la primavera y yo qué sé, de chismorreo en Viena, pero estamos de acuerdo, concertamos de que para ti solo cuentan las primeras letras de cada palabra. Y entonces las primeras letras de cada palabra juntadas pueden conformar el mensaje. Se lanza la invasión el 8 de agosto, el tal de agosto a las 8 de la mañana, ¿no? Pero imposible sospecharlo. Bueno, tal vez haya programas que ahora hagan todas esas combinaciones, pero primero, secretos simples, secretos reflexivos, primero se debe tener la información de que esa no es una inocente partitura de música o una inocente postal. Y realmente hay casos trágicos de gente en campos de prisioneros que escribieron tales postales y intentaron hacer llegar un mensaje como poner ¿cómo se dice? En negrita las primeras letras de cada palabra, pero trágicamente muchas veces esos mensajes no fueron captados. Ese método de la esteganografía es lo segundo, ¿no? O sea, cuando un mensaje está encriptado del modo que ni siquiera se sospecha de que haya ahí una cifra, haya un mensaje secreto. Y entonces para llegar a descifrarlo hacen falta dos informaciones. Hacen falta un código y hace falta una clave. ¿Cuál es la diferencia? Lo explico con referencia a la comedia, ¿no? Laura y Federico conciertan porque estamos en esa corte claustrofóbica donde continuamente estamos vigilados por el padre de Laura, de quien no hemos hablado ahora, da igual, ¿no? Por la duquesa tan celosa, tan loca, por el novio celoso de Laura, o sea, ni tenemos un momento para comunicarnos libremente. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí entra el secreto a voces. Cada vez que yo saco mi pañuelo, dice Laura, y eso es la clave, solo cuenta la primera palabra de cada frase que digo, de cada verso que digo. Entonces dice, ¿no? Esta noche, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, podría buscar un pasaje y leerlo, pero entienden el principio, ¿no? Eso también es lo que se ha criticado en la comedia, que eso es demasiado poco verosímil. Poca gente puede tener la espontaneidad de conseguir dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Elaborar un mensaje que para todos los que están alrededor tenga algún sentido y al mismo tiempo esconder entre esas palabras supuestamente inocentes las palabras peligrosas, ese mensaje secreto que solo está destinado a ese que está en el ajo, que es cómplice, que sabe de qué se trata. Y ese es el secreto a voces, ¿no? Y eso también es el procedimiento de Calderón en muchas comedias. En el primer acto plantea un tema, muchas veces haciendo referencia a refranes, a expresiones populares. Las manos blancas no ofenden, basta callar, nadie fíe su secreto, el secreto a voces. Parece que ya fue una expresión conocida en su tiempo. Lo plantea en el primer acto, tal como espera el público. Bueno, secreto a voces es un asunto que todos saben, pero no debe comunicarse por reglas de decoro, ¿no? Todo el mundo ya se ha dado cuenta de que Flérida está locamente enamorada de su secretario, pero no debe hablarse de ello porque es demasiado delicado, ¿no? Pondría en juego,
haría peligrar el equilibrio interno de una comunidad. En el segundo acto le da otra vuelta al secreto a voces porque Laura y Federico inventan esa cifra, ese código secreto, para comunicarse, paradójicamente, ¿no? Hacer llegar un mensaje secreto estando rodeados de curiosos que están continuamente espiando y ansiosos de llegar a saber sus secretos. En el tercer acto le da otra vuelta más inesperada todavía, inesperada también para el público, también para los diplomáticos, embajadores, cortesanos, secretarios, que fueron los que iban a ver esa comedia. Y claro, se recrearon, les causó placer reconocer sus propias, lo que ellos hacían. Por ejemplo, tenemos una carta, una entrada en el diario del embajador Pötting, Franz Eusebius von Pötting, que escribió unos diarios en su embajada en Madrid entre 1663 y 1672. Magnífica lectura ese diario de Pötting, y en el 68 escribe que ha visto la comedia El secreto a voces en un corral de Madrid y que le parece una comedia excelente. En una comedia de Lope de Vega alguien dice, hablando de las tapicerías en los palacios, ¿no? Saben que lo que son tapicerías, Wandteppiche, y dice que esas tapicerías siempre tienen representaciones de rostros humanos para que la gente no se dé cuenta que detrás de ese rostro está escondido un espía. Pues hablemos ahora, tercera parte, un poco la relación de España del barroco, de la temprana edad moderna con el secreto. Piensen primero en la organización espacial de una cultura, o sea, cómo está repartido, dividido el espacio en espacios visibles, espacios invisibles. Visible para quién, ¿no? ¿Quién ve qué cosa desde dónde? En Cádiz hablamos, ¿no? Por un lado, todas las casas tienen un mirador para una vista sobre el océano y sobre los barcos que llegan, pero la joven, la hija, la doncella encerrada en la casa no puede subir al mirador, pero a lo mejor puede mirar lo que pasa en la calle por esas celosías, ¿no? Que permiten mirar sin ser visto. El rey asiste a comedias en los corrales, pero ve la comedia detrás de una celosía. O sea, el rey está presente, pero está escondido al mismo tiempo, ¿no? Como Stalin en sus congresos a veces, ¿no? Que la gente sabía que ahí detrás de esa cortina él está, el monstruo está presente, pero al mismo tiempo está invisible. Pero también piensen en túneles. Sí, el 17, arquitectura militar, eso, cavar túneles y volar lugares. Piensen en puertas secretas, escaleras secretas, jardines secretos. Pues hay un montón, cuartos secretos, tapados, falsas puertas. O sea, tenemos en la arquitectura de Europa y seguro de otras culturas toda una serie de cosas que simplemente se inventan para crear secretos, para conocer secretos, para dividir el espacio humano en zonas más reservadas y zonas más accesibles. En la Vorlesung hablamos, ¿no?, de la dicotomía de la oposición entre la España de la plaza pública, donde la gente se ve, donde la gente se habla, donde se dicen, donde todo lo que se dice es de secreto público, o tal vez no tanto si es secreto a voces, o tal vez no se llega a saber quién es esa dama que va tapada con un velo. Pero sin embargo, por un lado está la plaza pública y por otro lado está el jardín secreto,
¿no? Al que bajan las damas del palacio y en principio al jardín secreto de las damas un hombre no tiene acceso. Federico le habla a Laura a través de un postigo, de una ventanita provista de unas rejas. Pues obsesión barroca con el secreto, lo que se ve no en las fachadas, pero cuando uno penetra en los espacios interiores. Y uno se da cuenta, ¿no?, que el espacio está organizado con vistas a la protección o la comunicación de secretos. Por otro lado, tenemos profesiones especializadas en secretos, que serían, ya hablamos de los confesores, ¿no? El confesor, porque ahí por esa curiosa invención de la Iglesia Católica, que hay una cabina donde entras y le dices a esa persona los secretos de tu corazón, tus pecados más íntimos, lo que no dices a otra persona, pero claro, con eso te expones, ¿no? Y el confesor se convierte en portador de conocimiento privilegiado. Espías, agentes, hablamos del conde de Pötting, embajador en Madrid, y en su diario continuamente ha venido a verme tal, 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 hombre de bravas noticias, o incluso mi agente tal. O sea, él estando en su casa señorial ahí en Madrid, todos los días recibe a toda una serie un número de gente que tiene a sueldo y que le aportan información privilegiada sobre lo que pasa en la corte. Sé que si el bando más a favor de los austriacos, el bando más a favor de los franceses, de los intereses franceses, o continuamente está ansioso por llegar a conocer información privilegiada. Se han enterado de la publicación de un libro que me parece muy interesante de Noah Yuval Harari, Nexus, y la distinción que hace entre información y verdad. Y lo que los espías llaman chicken feed, ¿no? Darle información falsa, pero que tiene la apariencia de ser valiosa. Bueno, o sea, y todo eso ya en el barroco, ¿no? Se complica muchísimo la continua búsqueda y protección de secretos. Porque claro, una vez que la gente sabe que en todos lados están espías, los espías se vuelven cada vez más inútiles, ¿no? Porque si yo sé que tú solo me visitas a sacarme información secreta, entonces voy a montar mis guardias, voy a estar más atento, más cauto con lo que digo. Y eso realmente es una de las obsesiones de Calderón, ¿no? O sea, el secreto mismo se convierte en tema de varias comedias suyas, que ya tienen en el título secreto, secretario, otra profesión por añadir, nadie fíe su secreto, ¿no? Es casi como un consejo, ¿no? Cuidado en cómo procesas información, cuidado con cómo administras información. El secreto a voces, tal vez el punto culminante en su obsesión de toda la vida. Y él fue cortesano en Madrid, incluso le encargaron misiones secretas. Bueno, pero eso lo encuentran en nuestras publicaciones. Pero hay gente que aparentemente, digamos, con profesiones, oficios inocentes, que ahora sabemos que sí, en tal corte, desempeñaron también la labor de recoger información privilegiada. El pintor Rubens y otros más, ¿no? Que ahora sabemos que también se ganaron algo de dinero haciendo de agentes o de espías. O sea, repito, el enfoque en Calderón, y eso dice mucho sobre su tiempo, y las guerras y los conflictos y las rivalidades entre las cortes europeas,
y esa posición de España en el 1642, cuando todavía es el poder, tiene su dominio en el mundo, es un imperio, pero ya un imperio, digamos, que se está tambaleando, que ya está a punto de perder su primer puesto a los poderes del norte, Francia, Inglaterra, Holanda. 1643, un año después de la publicación del Secreto a Voces, terrible derrota de las tan temidas tropas españolas en Rocroi, en Francia. Es realmente, Benassar dice que eso sí que es un punto de inflexión, que ahí ya se nota que España ya no hace temblar con sus tropas, con su potencia militar al resto del mundo. ¿A quién dices tu secreto? Das tu libertad. Dice uno de los personajes que deberían conocer de la gran literatura española, la Celestina, ¿no? 1500, más o menos 1500, cuando se publica la Celestina. Y claro, cuando hablamos de secretos también deberíamos hablar de criadas, de camareras mayores y de celestinas, o sea, mujeres que por el oficio que tengan tienen una relación privilegiada con el secreto. Como es la Celestina, no una mujer mayor, una vieja que anda por una ciudad de la España del siglo XV y su poder se basa en que está al tanto de todos los asuntos íntimos, de todos los secretos. Y entonces ella, con ciertas relaciones, es la que realmente domina las relaciones humanas en esa pequeña ciudad donde vive la Celestina. Y ella misma lo dice, ella sabe lo que importan secretos y lo importante que es la administración cuidadosa, atenta de información privilegiada. A quien dices tu secreto, das tu libertad. O sea, y tal vez eso sea un rasgo de la cultura española. La sabiduría del secreto, yo no noto hasta hoy en día, la gente sabe muy bien qué información quieren compartir con quién, en qué momento. O sea, ¿no? Los secretos íntimos, familiares de un, digamos, español típico, una español típica, no los vas a conocer, digamos, al cabo de 5 minutos y una copa. O sea, sabiduría del secreto y también respeto al secreto, ¿no? Los españoles, creo, son muy conscientes de que existe ese segundo espacio. Georg Simmel, el secreto es uno de los mayores logros, crea un segundo espacio y con eso amplía muchísimo las posibilidades de vida humana. O sea, creo que cada española, cada español, por lo menos del siglo XVII, aprende a cómo moverse en ambos espacios y cómo organizar el flujo de información entre un espacio y otro. Y expresión también muy ilustrativa para la cultura española, tradicional, con todo el cuidado de no caer en clichés, pero en Lope de Vega, desde luego, también gran experto en secretos, encuentran la expresión nadar guardando la ropa. Schwimmen und dabei die Kleidung anbehalten. Also schwimmen ohne sich auszuziehen. Hacer dos cosas a la vez o conseguir dos objetivos a la vez sin, digamos, sacrificar nada. Simplemente con una sabia administración de las cosas que pertenecen al ámbito público y las cosas que pertenecen al ámbito secreto. Y entonces llego al punto final y una de las grandes figuras en la administración de secreto que merece más atención y le damos la atención que merece en nuestro proyecto de investigación Childbirth in Early Modern Spain es la figura de la comadre, die Hebamme, la matrona, la comadrona, como se dice, o la comadre en tiempos
de Calderón. Y les leo un ejemplo, una carta que escribe la esposa del embajador Harrach, embajador en España en los años 1680. Harrach y su esposa Johanna von Harrach escribe a una amiga, estando en Linz, pero escribe, por lo visto es una amiga española, porque escribe en español, en ese español raro y de bastantes errores ortográficos que escribe ella. Debo la carta, la información a nuestro colega Christian Standhartinger, quien está editando, estudiando las cartas y el diario de Johanna von Harrach. Y pues dice Johanna, escribe, lindo cuento me han contado en Palacio, que en Viena dice que sucedió, estamos en Viena, pero lo mismo hubiera podido pasar en Madrid. Pues lindo cuento me han contado en Palacio, que en Viena dice que sucedió que a la noche fue un coche por la comadre, la Kerbelmacherin, y un lacayo, y ella no los conoció, pero fue, y al ir mataron la hacha y la llevaron a una casa, y ahí estaba una dama con dolores. O sea, ¿entienden la situación, no? O sea, de noche la comadre tocan en su puerta, ahí están con un coche, un lacayo, baja rápidamente, necesitamos su asistencia y sus servicios. Ahí estaba una dama con dolores, pero tenía máscara puesta, y un hombre también con máscara, y un fraile también con máscara. O sea, 3 personajes con máscaras y una mujer a punto de dar a luz, a tener un niño. La dama tardó en parir 3 horas, y así como parió, le bautizó aquel clérigo con la máscara, y el señor enmascarado le sacó de la pila, y luego pagaron a la comadre y la volvieron a sacar a escuras y llevarla a su casa. Ella dice que la dama era muy hermosa de cuerpo, pero no pueden juzgar quién puede ser. Bastante curioso, ¿no? Una dama y, claro, cómo analizar, fijarnos en el flujo de información. Por lo visto, ¿no? Conocen la expresión yo punto en boca, o yo una tumba, o sea, yo tengo la boca cosida con un hilo para no revelar el secreto, para no ir con el secreto, o yo una tumba, ¿no? Yo callo como una tumba, porque sabemos que las tumbas suelen ser guardar silencio. Pero la comadre no es una tumba, ¿no? Cuenta todo lo que puede contar, incluso un detalle tan, digamos, íntimo que una mujer que da a luz es hermosa de cuerpo y le hubiera gustado saber quién fue, pero que con esa prevención de llevar máscaras y llevarla por calles oscuras y apagando, matando el hacha, o sea, sin las antorchas iluminadas, no llegó a saber ni a qué casa la llevaron, ni quién fue la mujer quien ahí dio a luz en secreto. Pues realmente parece un caso de comedia, pero nos damos cuenta, a veces la vida es tan real como las comedias. Gracias.